La memoria es el centinela del espíritu. William Shakespeare. La memoria vigila en silencio. No habla, no grita, no exige. Permanece, como una sombra apoyada en la pared del alma, esperando el momento en que bajemos la guardia para recordarnos que nada se pierde del todo, que todo lo vivido deja una marca, que incluso aquello que creemos haber superado sigue respirando bajo la superficie. Hay ausencias que no se van, se transforman en eco. Y a veces lo más difícil no fue perderlo, fue seguir siendo yo sin eso. No la pérdida en sí, no el instante del quiebre, no el golpe seco contra el suelo de la realidad, sino lo que vino después. El silencio, la reorganización invisible, el lento desmoronamiento de una identidad que, sin saberlo, se había construido alrededor de aquello que ya no está. La memoria no solo conserva imágenes, conserva estructuras, conserva formas de ser, conserva la arquitectura íntima de lo que creemos que somos. Perder algo importante, una relación, un sueño, una versión de nosotros mismos, es perder también el espejo donde nos reconocíamos. Y cuando el espejo se rompe, no solo se fragmenta el reflejo, se fragmenta la certeza. Hay cicatrices que no se ven porque no están en la piel. Están en la manera en que miramos, en la forma en que dudamos antes de confiar, en el temblor leve que atraviesa ciertas decisiones. Son heridas que no recordamos con claridad, pero que guían nuestros pasos. Como si la memoria no fuera un archivo ordenado, sino un campo subterráneo de fuerzas que operan sin pedir permiso. ¿Quién soy cuando aquello que me definía desaparece? ¿Quién queda cuando la máscara cae sola, sin ceremonia? Lo más difícil no fue perderlo, fue sostener el vacío sin convertirme en alguien que no reconozco. Porque hay pérdidas que nos arrancan algo externo, y hay pérdidas que nos arrancan una parte del relato interno. La conciencia, entonces, queda suspendida en un abismo extraño. Ya no puede apoyarse en lo que fue. Tampoco sabe todavía en qué se convertirá. Y ese intervalo es incómodo. Es crudo. Es profundamente solitario. Vivimos en una cultura que celebra el movimiento constante, la superación inmediata, la reinvención rápida. Pero nadie habla del tránsito lento por la sombra. Nadie habla de la identidad que se resquebraja en silencio. La memoria sigue ahí, vigilante. No para castigarnos, sino para recordarnos que somos más complejos de lo que creemos. Lo más difícil no fue perderlo, fue atravesar la transformación que esa pérdida exigía. Fue mirar la herida sin anestesia. Fue aceptar que una parte de mí se había ido con eso, y que seguir siendo yo implicaba aceptar que ese yo ya no era el mismo. La identidad no es una roca, es un tejido, y cada vínculo, cada proyecto, cada ilusión, se entrelaza en esa trama invisible. Cuando uno de esos hilos se rompe, el tejido entero tiembla. Hay una diferencia entre recordar y estar habitado por el recuerdo. Recordar es un acto consciente. Ser habitado es otra cosa. Es cuando el pasado no aparece como imagen, sino como atmósfera. Como una tonalidad emocional que colorea el presente sin que sepamos por qué. Hay días en que todo parece normal, y sin embargo, algo pesa, algo falta, algo resuena como un eco lejano en una habitación vacía. No siempre sabemos qué perdimos. A veces lo que se fue una versión de nosotros mismos. La memoria no solo guarda hechos, guarda identidades provisionales,
versiones antiguas del yo que se sostenían gracias a ciertas presencias, a ciertas rutinas, a ciertas expectativas. Cuando eso desaparece, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Se tensan los hombros, se acorta la respiración, se instala una sensación difusa de desorientación. Es el cuerpo intentando reorganizarse en ausencia de un referente. Lo más difícil no fue perderlo, fue seguir siendo yo sin eso, porque ese eso era más que un objeto o una persona. Era una coordenada interna, un punto de apoyo simbólico, una narrativa que daba coherencia a la experiencia. Y sin narrativa, la conciencia se dispersa. En ese momento, emerge la sombra, no como algo oscuro en sentido moral, sino como todo aquello que evitábamos mirar mientras la estructura estaba intacta. La pérdida desarma la distracción, y el silencio revela lo que estaba oculto. Quizás dependíamos más de lo que creíamos. Quizás habíamos delegado partes de nuestra identidad en aquello que ahora falta. Hay una forma sutil de apego que no se reconoce como tal. No es posesión, es fusión. Es cuando el límite entre yo y eso se vuelve borroso. Entonces la separación no es solo externa, es interna. Seguir siendo uno mismo se convierte en una tarea ardua, porque ya no hay referencias claras, porque la máscara que funcionaba se ha agrietado, y debajo no siempre hay una respuesta inmediata. A veces solo hay vacío. Pero el vacío no es ausencia absoluta, es potencial sin forma. Es la materia prima de una identidad aún no definida. El problema es que el vacío asusta, nos confronta con nuestra fragilidad, con la posibilidad de que nunca fuimos tan sólidos como pensamos. La cultura nos invita a llenarlo rápido, con distracciones, con nuevas historias, con nuevas máscaras. Pero hay un tiempo que no puede acelerarse, un tiempo de duelo silencioso. Lo más difícil no fue perderlo, fue tolerar el proceso de reconstrucción. Fue aceptar que no hay retorno a lo que éramos. La memoria, como centinela, no permite el autoengaño total. Nos recuerda que algo cambió, que el mapa interno ya no coincide con el territorio. Y en ese desajuste comienza el verdadero trabajo. Hay heridas que no se registran en la biografía consciente. No aparecen en la superficie del relato que contamos sobre nosotros mismos. No se mencionan en conversaciones casuales. No figuran en el inventario oficial de nuestras tragedias. Y sin embargo, gobiernan. Gobiernan la elección de ciertos vínculos, la repetición de ciertas dinámicas, la inclinación hacia ciertos abismos familiares. La memoria profunda no opera como un álbum de fotografías. Opera como un guión silencioso, como una estructura que organiza la percepción, que selecciona lo que vemos y lo que ignoramos. Perder algo significativo no solo deja un vacío, activa capas antiguas, despierta ecos que parecían dormidos. La repetición no es casual, es una búsqueda inconsciente de resolución. Cuando algo se pierde, no solo duele lo que se fue, duele todo lo que se conecta con esa pérdida. Duelen las heridas que nunca terminaron de cerrar, duelen las fracturas invisibles que habían sido cubiertas por la presencia de aquello que ahora falta. Lo más difícil no fue perderlo, fue habitar un cuerpo que ya no sabía cómo organizarse sin esa referencia. El duelo no es solo emocional, es fisiológico, es una reconfiguración de circuitos, de hábitos, de expectativas químicas. Nos volvemos extranjeros en nuestra propia piel. Y en ese extrañamiento aparece la fragmentación. Una parte de nosotros quiere avanzar, otra se aferra al pasado, otra observa, en silencio, el conflicto. No somos una unidad monolítica, somos un diálogo constante entre fuerzas internas. Algunas buscan estabilidad, otras transformación. Algunas prefieren la repetición antes que el riesgo del cambio. La repetición es cómoda, incluso cuando duele. Repetimos patrones porque nos resultan familiares, porque el dolor conocido es menos amenazante que el vacío desconocido. Entonces, al perder algo, podemos intentar reemplazarlo con una copia, con una variación superficial,
con una nueva máscara que simule continuidad. Pero la herida sigue ahí, la sombra sigue esperando. Lo más difícil no fue perderlo, fue renunciar a la ilusión de que podía recuperarlo en otra forma. Fue aceptar que la repetición no cura, solo aplaza. En el fondo, cada pérdida significativa confronta una pregunta radical. ¿Quién soy sin aquello que me sostenía? Si mi identidad estaba entrelazada con ese vínculo, con ese proyecto, con esa expectativa, ¿qué queda cuando el hilo se corta? Queda la conciencia desnuda. Y la conciencia desnuda es incómoda, porque ya no puede apoyarse en etiquetas fáciles, ya no puede definirse por posesión o pertenencia, debe mirarse a sí misma, y no siempre le gusta lo que ve. La sombra no es el enemigo. Es el territorio no explorado de nuestra psique. Es todo aquello que quedó relegado mientras la estructura funcionaba. La pérdida rompe la estructura. Y lo relegado emerge. Emergen inseguridades antiguas, miedos primarios, sensaciones de insuficiencia, creencias ocultas sobre nuestro valor. Quizá creíamos que éramos amados por quienes éramos, y descubrimos que necesitábamos esa confirmación más de lo que pensábamos. Quizá creíamos que nuestro propósito estaba claro, y al perder ese proyecto, nos damos cuenta de que era una respuesta provisional al miedo al vacío. La identidad, entonces, se revela como proceso, no como esencia fija. Seguir siendo uno mismo no significa conservar intacta la versión anterior. Significa atravesar la transformación sin negar la herida. Pero eso exige tiempo y paciencia con la propia ambivalencia. Exige tolerar la contradicción interna. En un mundo que exige coherencia constante, admitir la fragmentación es un acto de valentía silenciosa. Lo más difícil no fue perderlo, fue enfrentar la parte de mí que no sabía existir sin eso. Esa parte infantil que necesitaba seguridad, esa parte ansiosa que temía el abandono, esa parte orgullosa que se identificaba con el éxito o con la pertenencia. La pérdida desmantela identidades parciales y nos deja ante la pregunta esencial: ¿qué permanece cuando todo lo accesorio se cae? Tal vez permanece la capacidad de conciencia. Tal vez permanece la posibilidad de elegir una respuesta distinta. Pero esa posibilidad no aparece en la superficie. Surge en el silencio profundo. En ese silencio donde la sombra ya no es amenaza, sino maestra. Vivimos en una época que no tolera el vacío. La atención está fragmentada, la experiencia acelerada, la identidad convertida en escaparate. Las redes sociales funcionan como espejos multiplicados, ofrecen reflejos constantes, validación inmediata, microdosis de reconocimiento. Son máscaras brillantes. Pero debajo de esa superficie curada, el dolor no desaparece, solo se disimula. La cultura actual nos invita a reinventarnos con rapidez, a convertir cada pérdida en una oportunidad de marca personal, a transformar la herida en contenido. Pero hay heridas que no quieren ser exhibidas. Hay silencios que no pueden traducirse en publicaciones. Lo más difícil no fue perderlo, fue resistir la tentación de anestesiar la ausencia con ruido digital. Fue aceptar que la reconstrucción no es fotogénica. En un entorno que premia la visibilidad constante, el duelo se vuelve clandestino. El sufrimiento se vive en privado mientras la máscara pública sonríe. Se produce una disociación. La imagen proyectada continúa estable. El interior atraviesa el abismo. Y esa brecha genera una fatiga silenciosa. La cultura del rendimiento nos exige ser productivos incluso en el dolor. Convertir la crisis en narrativa inspiradora. Mostrar fortaleza sin mostrar fractura.
Pero la fortaleza auténtica no siempre es visible. A veces es simplemente la decisión de no huir del silencio. La repetición cultural refuerza la repetición psíquica. Consumimos distracciones para no sentir. Nos identificamos con roles cambiantes para no confrontar la pregunta esencial. ¿Quién soy sin aquello que me definía? La respuesta no se encuentra en la comparación constante, ni en la acumulación de estímulos, ni en la aprobación externa. Se encuentra en la capacidad de habitar el vacío sin desesperación. Y eso es profundamente contracultural, porque implica desacelerar, implica apagar el ruido, implica permitir que la herida hable. La sociedad prefiere la máscara a la introspección, prefiere el rendimiento al silencio, prefiere la repetición automática al cuestionamiento radical. Pero bajo esa superficie, millones de personas cargan pérdidas no elaboradas, versiones de sí mismas que quedaron atrás, sueños que se desvanecieron, identidades que se fracturaron. Y continúan funcionando, continúan sonriendo, continúan produciendo, continúan proyectando una coherencia que no siempre sienten. Lo más difícil no fue perderlo, fue sostener la coherencia externa mientras internamente todo cambiaba. Fue caminar por el mundo como si nada, mientras dentro se reconfiguraba el mapa entero. En esa tensión entre máscara y verdad se juega gran parte del sufrimiento contemporáneo. No se trata de rechazar la cultura, ni de retirarse del mundo. Se trata de no traicionarse en el proceso, de no negar la sombra por miedo a no encajar, porque cada vez que negamos la herida, la repetición se intensifica, el eco se vuelve más fuerte, el cuerpo habla a través de síntomas sutiles. La conciencia, si se la escucha, susurra, no siempre con palabras claras, a veces con una incomodidad persistente, con una sensación de desconexión, con una nostalgia sin objeto definido. Es la memoria recordándonos que algo cambió, que ya no somos quienes éramos, y que fingir lo contrario nos fragmenta. Quizás la verdadera madurez no consiste en evitar la pérdida, sino en integrarla sin convertirla en identidad total. No somos la herida, pero tampoco somos independientes de ella. Somos el proceso que la atraviesa. Y ese proceso no tiene final definitivo. Lo más difícil no fue perderlo, es seguir siendo yo sin eso, cada día. Es aceptar que el yo es un movimiento, no una estatua. Es caminar con la sombra sin dejar que nos consuma. Es sostener el silencio sin llenarlo de ruido automático. En el fondo, cada pérdida nos invita a una pregunta que no se responde de una vez para siempre. Una pregunta que vuelve, que insiste, que se repite como un eco en el abismo. ¿Quién soy ahora? No ayer, no cuando todo estaba intacto. Ahora. La respuesta no es inmediata, no es definitiva. Es un proceso en curso, un diálogo interno que se renueva con cada transformación. Y tal vez ahí reside la inquietud esencial. No hay una versión final de nosotros mismos a la que podamos aferrarnos. Solo hay conciencia en movimiento, memoria que integra, herida que cicatriza y deja marca. El centinela del espíritu sigue vigilando, y en el silencio que deja la pérdida, algo nuevo comienza a respirar. No con estruendo, no con certeza absoluta, sino como un susurro tenue que emerge desde la sombra. Un susurro que no promete respuestas completas, solo la posibilidad de seguir siendo, aun cuando aquello que nos definía ya no esté. Y quizá, en ese eco suspendido, en ese borde entre lo que fue y lo que aún no es, descubrimos que la identidad no es una posesión, sino un tránsito frágil, inestable, vivo. Y el abismo, lejos de ser el final, se convierte en el espacio donde aprendemos a caminar sin apoyos visibles, sin garantías, sin máscaras absolutas.
solo con la conciencia despierta ante su propia transformación.